días, hermanos. Hay unas hojitas, pero creo que todavía hay. Bueno, Oscar las tienes, y si todavía no tienes los apuntes, el bosquejo de este tiempo, pues ahí están. El tema del día de hoy es la sexualidad de una perspectiva bíblica, y la razón por la cual estamos dedicando este domingo, vamos a llegar a hablar de eso un poquito más adelante, pero vamos a dividir el tiempo en dos secciones. Es un tema obviamente muy amplio. Vamos a hablar en la primera sección de lo que es una perspectiva cristiana de la sexualidad y obviamente la santidad que Dios exige. Y en la segunda sección vamos a hablar de pues toda una ola de cuestiones de transgénero, cuestiones de ideología de género y el wokeism y todo, porque yo sé que es muy importante el día de hoy, entonces queremos tocar ese tema. Entonces, pues yo les pido también su paciencia en tratar estas cosas. Estaba yo pensando en muchos ejemplos, ilustraciones para empezar este sermón, y vaya, creo que todos nosotros podemos pensar en muchas ilustraciones de cómo el tema de la sexualidad o pues la sexualidad pecaminosa nos ha impactado en nuestra vida. Pero escuchando el día de hoy a mi hermana Elizabeth y Carmen, y también las peticiones de oración que dio Oscar, aún hoy mismo el grupo que fue al hospital vivió en cierta forma un microcosmo de nuestro tema, donde tenemos una pareja aparentemente que llega al hospital, el hombre muerto que muere en camino, y de repente se revela que la mujer con él no es su esposa. Tenemos muchos términos en nuestra sociedad para esa persona, ¿verdad? Una concubina, una amante, la segunda, la otra. Pero es una realidad en nuestra sociedad, y vemos también los resultados negativos, que de repente esa mujer se revela en su identidad, recibiendo textos y recibiendo el coraje de una familia que no se identifica con ella. El tema del sexo y de la sexualidad es sumamente amplio. Les voy a pedir que cada uno de nosotros aquí sentados piensen en las preguntas que les voy a hacer. Obviamente no quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas de abuso sexual como niños? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido los efectos de la infidelidad de una pareja? ¿Cuántos de nosotros tenemos recuerdos o tal vez tentaciones de la fornicación, o sea, el sexo antes o fuera del matrimonio? ¿Cuántos de nosotros tenemos experiencias y tenemos relaciones con amigos o con familiares que luchan o tal vez que se han entregado al homosexualismo? ¿Cuántos de nosotros luchamos en una forma constante con las tentaciones de la pornografía? El tema de la sexualidad cristiana no es un tema tal vez que hablamos mucho en la iglesia. De hecho, a veces tenemos un poco de miedo de tratar estos temas en el grupo de jóvenes o en la iglesia en sí. Pero hermanos, les garantizo que sus jóvenes están recibiendo una corriente constante y contaminada de información acerca de la sexualidad, y aún más hoy en día. Entonces nosotros como cristianos y la iglesia en general tenemos la
obligación, el compromiso, la necesidad, la responsabilidad de hablar acerca de estos temas. Porque son temas que en sentido personal hemos sido impactados, afectados, tal vez llevamos todavía las cicatrices. Y son temas que cada día, y no solamente los jóvenes, pero cada uno tenemos que enfrentar. Si quieren buscar el texto de 1 de Tesalonicenses 4, vamos a empezar a leer esta sección de la Biblia, una carta de Pablo, versículos 1 y 2. Pablo está escribiendo desde Corinto, donde hay un templo grande de Afrodita, donde la inmoralidad sexual se exhibía en las calles, donde parte del culto hacia la diosa era el sexo, y estaba escribiendo a la ciudad de Tesalónica, donde también había una deidad de fertilidad, los Cabridí, y también se participaba en la adoración de esa diosa, hechos de inmoralidad. Pablo no está escribiendo de un lugar, de un campamento de puritanos apartados del mundo. Pablo estaba escribiendo en medio de un contexto mucho como parecido al nuestro, y más. Un lugar donde el sexo y la inmoralidad era cosa cotidiana. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Pablo dice que ellos han aprendido y han cambiado y han hecho cambios en su vida positivos, buenos, cambios que le agradan a Dios. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos por parte del Señor Jesucristo, y empieza a dar instrucciones claras con autoridad, aún en medio de una cultura hipersexualizada como la nuestra, y vamos a ver cuáles son. Hay cosas creadas por Dios que el hombre, con obviamente la ayuda del enemigo, ha corrompido. Dios nos da la medicina y lo convertimos en droga. Dios nos da la música y llega a ser una distorsión y una forma de adorar al enemigo. Dios nos da la comida y luego tenemos desórdenes alimenticias y todo tipo de mal. Y Dios nos da el sexo, y en el contexto bíblico, el sexo también es un don de Dios, es algo bueno, es algo positivo. No vamos a ver todos los pasajes el día de hoy porque no nos da el tiempo de hacerlo. Pero la Biblia claramente instruye que el sexo bíblico cristiano tiene un contexto divino, y es el matrimonio heterosexual. En medio del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer, es bendecido, es bueno. Pero fuera de ese contexto, en todas las demás instancias, la Biblia dice que ese sexo es inmoralidad. El sexo antes del matrimonio se domina fornicación. Sexo afuera del matrimonio es adulterio. Homosexualidad y lesbianismo también quedan excluidos, a pesar de lo que dice el Papa, ¿verdad? Obviamente el abuso infantil, pedofilia, el incesto, la pornografía, las fantasías y tantísimas otras cosas que ni vamos a mencionar el día de hoy,
no son prácticas sexuales aprobadas por Dios. Pablo dice en versículos 3 y 4, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo en una manera santa y honrosa. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Híjole, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos dice claramente aquí, parte de su voluntad, y es nuestra ¿qué? Santificación. Primero de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos llamó Dios? Pues a una vida santa. Pablo da instrucciones claras con autoridad. La declaración de la voluntad de Dios es que sean santificados. Si quieren buscar, por favor, un pasaje que vimos hace 8 días, Juan 17, cuando Jesús está orando, y recuerden que uno de los propósitos de su oración, oró por nuestra protección, por nuestra unidad y por nuestra ¿qué? Santificación. Jesús dice en Juan 17:14, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Somos apartados, somos escogidos, somos llamados a ser santos. Y sigue Pablo, que se aparte o que se abstenga de la moralidad sexual. Aquí en sus notas, que debemos de apartarnos o abstenernos, o sea, es un no rotundo. Hay unas versiones que antes decían que debemos de evitar. Bueno, eso no es la idea. La idea no es que pues vemos algo malo y a lo mejor lo identificamos y luego pasamos a un lado. No. Que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Aléjense. La Biblia de las Américas, se abstengan. Y luego se trata como algo sagrado, digno de respeto. Se trata como algo sagrado. Versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Algunas traducciones antes traducían eso, controlar, o sea, tener su propia esposa. La palabra de cuerpo aquí es vaso, como un vaso más frágil. Pero bueno, se entiende que está hablando de uno mismo, ¿no? De uno mismo, que debemos de aprender a controlar a nosotros mismos en una manera santa y honrosa. Entonces, el sexo se trata de algo sagrado, digno de respeto. Y aún dentro de los límites del matrimonio es algo de respeto, ¿verdad? Es algo bello. Como joven, soltero, soltera, tal vez tenía uno una lista de pretendientes. Ahí está Alan, que apenas entró. A lo mejor Alan en este momento dice, bueno, hay varias chicas, esta, tal vez aquella o tal vez esa. Pero el día que te casas, ya no tienes lista, ¿verdad? Fuiste apartado de y apartado a. Es una santidad, es siendo apartado. Fuiste apartado de todas las demás, Alan, y fuiste apartado a. No tengo nadie en mente, por cierto, Alan, pues luego hablamos si quieres.
estás apartada o apartado a tu pareja. A partir de ese día tenemos la oportunidad de fortalecer en santidad esa unión. Fuera de estos límites, vamos a ver en versículos 5 y 6. Fuera de estos límites hay fraude, pecado y la promesa de juicio. Versículo 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, como hacen todos los demás. Híjole, estamos viviendo una vida desenfrenada de muchísimas personas, ¿sí o no? Que no conocen a Dios. Versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Es un fraude, es un pecado. Si uno empieza a meterse en una forma no adecuada, en el sentido físico y podría ser aún emocional, estamos defraudando al esposo futuro de esa persona o la esposa futura de esa persona. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo dice esto: cuando Dios habla de una sola carne, no se estaba diciendo que son dos mitades, la masculina y la femenina. Estaban hechas para combinarse entre ellas en parejas, no simplemente en el nivel sexual, sino combinadas totalmente. La monstruosidad de la unión sexual fuera del matrimonio es que aquellos que la practiquen están intentando aislar una sola clase de unión, la sexual, de todas las demás clases de unión que habían sido destinadas a acompañarla para realizar la unión. Que el matrimonio es mucho más que una unión física, pero es una unión espiritual, es una unión emocional, es una unión mental, es una unión completa. Entonces, cuando tratamos de separar la unión física de todo lo demás, obviamente dañamos y rayamos esa intención de Dios y defraudamos. Proverbios 6, si quieren buscarlo, Proverbios 6, 27. Proverbios 6, 27. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Ahora, realmente tenemos que tomar esto en serio. Francamente, muchas veces, por lo menos en mi experiencia en los 30 años que tengo en México, la iglesia cristiana evangélica a veces no da muy buen ejemplo al mundo. Cuando iba aprendiendo español, aprendí la frase "salió con su domingo 7" y dije, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No tiene ni sentido. Ya sé lo que significa. Una frase curiosa, pero lo que pasa mucho en nuestra sociedad, pero también hermanos, en nuestras iglesias. ¿Estamos tomando en serio esto? ¿O es como una buena sugerencia? Es lo ideal, pero sabemos que vivimos en un mundo, pues, como es. Y no puedes decirme de verdad que debo de mantenerme virgen hasta el matrimonio, por favor. Hay una presión súper fuerte ahí, ¿no? Hermanos, no estoy menospreciando las presiones sensuales y sexuales que experimentan nuestros jóvenes. Y también como adultos vamos a ser honestos. Pero ¿estamos tomando en serio lo que dice Pablo o es una buena sugerencia nada más?
Se dice que el primer bebé puede llegar en cualquier momento, pero después el tiempo de embarazo es de 9 meses. Es como un chiste, como un mal chiste, ¿no? ¿Por qué? Versículo 7. ¿Por qué? Dice Pablo. Dios no nos llamó a la impureza, sino la santidad. Dios no nos llama a la impureza. La intención de Dios no es hacernos jamás, nunca daño. Podríamos reconocer que hay mucho daño con la sexualidad mundana. La lista del impacto negativo del sexo ilícito es larga. Enfermedades venéreas, embarazos no deseados, aborto, abuso, divorcio, familias destrozadas, y la lista sigue y sigue. Y como vamos a ver en unos minutos también, una confusión. Dios nos da un aviso en versículo 8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Pablo dice, bueno, tal vez no estás de acuerdo, pero no estás de acuerdo con lo que digo yo, dice Pablo, sino lo que dice ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo creo que estos versículos nos tocan a todos. Si no te toca a ti, a lo mejor no estás siendo totalmente honesto contigo mismo, porque en la calle, en el trabajo, caray, en el internet, hay muchísimas tentaciones y influencias de ser todo lo contrario de lo que dice Dios. O yo soy el único que tengo smartphone. Yo soy el único que veo reels de todo tipo. A mí me gusta la pesca, tengo reels de la pesca, ¿no? Pero ¿qué creen? Que en medio de alguien agarrando una trucha o robina, ¿la palabra? De repente hay una chica ahí en bikini, ¿eh? No me digan que no es su experiencia. Jordan Peterson, que es un psicólogo canadiense, por cierto, creo, comenta que un joven de 13 años hoy en día puede ver más mujeres desnudas en una semana que los reyes de la antigüedad en toda su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar las palabras de Pablo en serio? ¿Y guardar y hacer cambios en nuestra vida? Ahora vamos a hablar un poquito de la segunda parte, la segunda sección de este tiempo. Y tanto con la primera parte estamos dando una embarradita de un poco de todo, porque son temas muy profundos y muy extensos. Hoy en día tenemos un montón de acrónimos, ¿no? LGBTQ+, DEI, en inglés es DEI, ESG, en español es PID. Y ahorita vamos a hablar de eso. Este domingo estamos hablando de este tema porque en el 7 de enero en el año 2022 en Canadá se aprobó la ley C4,
y a lo mejor ustedes y yo tampoco nunca había escuchado esa ley, pero seguramente Jaime y Sherry sí, que les impacta directamente. Llegó a ser ley, y la ley condena a cualquier persona que trate de dar consejo o trate de impedir a alguien que quiere cambiar de sexo. Y bueno, en esencia es eso, tiene otros factores a la ley, pero prácticamente fue un ataque directo a cualquier consejería cristiana que diga, ¿sabes qué? Hay dos sexos. Si naciste hombre, debes de ser hombre. Si naciste mujer, debes de ser mujer. Génesis 5, 1 y 2. Son versículos que son tan de sentido común que yo creo que nunca jamás en la iglesia, o por lo menos hablando por mí, tendría tanto significado. ¿Qué dice en Génesis 5, 1 y 2? Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó que hombre y mujer. Hace 20 años, hace 30 años, hasta 5 años, hace 5 años leemos eso y decimos, pues sí. En inglés decimos, duh, como digo, obvio, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ya no es tan obvio, ¿verdad? En marzo de ese mismo año, 2022, un diputado afiliado con Morena presentó una iniciativa de ley denominada Legislatura para la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Pocos meses después, tal vez han escuchado los anuncios en el radio: paridad, inclusión y diversidad, aún en las campañas políticas. Que por cierto, todos los candidatos, por lo menos de Morena, y desconozco los demás, pero de Morena, están en favor de esto. La Ciudad de México tiene una secretaría dedicada a esto. Secretaría de Paridad, Inclusión y Diversidad de los Trabajadores de la Educación. En los Estados Unidos, igual, cosas tremendas. En mi pueblo, donde fui a la escuela, la escuela pública, ahora se reconoce un sinfín de géneros y aún se permite identidades curiosas, como de gato y de furry, de gato y conejo. Y a lo mejor los chavos saben más de esto que yo. ¿Qué? Estuvimos hablando con una hermana el día viernes que trabaja en Banamex y comenta que uno de los formatos del banco indica sexo y una persona no puso H o M, puso X en el formato. Se rebotó el formato y ahora esa persona quiere demandar a Banamex por discriminación. En la iglesia de Santa Bárbara han hecho estudios de este tema. Tal vez ustedes han visto algunos materiales. Lo más triste tal vez es cuando hablan con los niños de primaria. Cuentan historias de que luego cuando el maestro sale del cuarto, en una ocasión 2 niños se pusieron enfrente y empezaron a exhibirse a toda la clase. En otra ocasión, en una secundaria, una pareja empezó a hacer cosas en un rincón de la escuela en una forma exhibida pública. Hermanos, estos temas, y yo creo que lo saben, no son temas que a lo mejor vendrán en un futuro, ya están aquí. Estamos viviendo
y estamos empezando a ver el impacto de una filosofía que viene del mismo infierno. Quiero mencionar muy rápidamente 3 corrientes generales muy amplias que influyen, y yo sé que Jaime también ha hablado de esto el año pasado o antepasado, cuando él habló de algunas corrientes del medio ambiente, por ejemplo, de cuestiones de género. Pero bueno, rapiditos, 3 corrientes generales de este tema en particular. Relativismo, que no hay absolutos morales. Todo anda bailando. Uno puede aceptar o rechazar lo que quiere. Cada uno decide por sí mismo. No hay un bien y un mal. Es según como lo veo yo. Es según cómo me siento. Y eso nos dirige al próximo. Individualismo. Mi identidad no se define de mis creencias, o aún de mis tradiciones, o aún de mi contexto familiar. Mi identidad fluye de mis sentimientos y emociones internas. Cuando percibimos el mundo como un furry, pensamos en lo que a mí me gusta sentir bien. Pensamos en mi identidad como un conejo. Perdón. Y más las decisiones que estamos haciendo tienen que ver con cómo me siento y cómo lo veo yo, en una forma ni de valores, sino de emociones, de sentimientos. Y 3, hedonismo. Ese es un clásico, ¿no? Hago lo que a mí me gusta, a lo que a mí me llena y a lo que a mí me satisface. Entonces, cuando combinamos todo eso, tenemos un caos, tenemos un desorden, pero tenemos una exigencia de parte de estas personas que todos los demás lo aceptemos, y no solamente que lo aceptemos, sino que la aprobemos. Ahora, filosofías y filósofos. Repito, tocando en una forma muy breve. Freud, la idea de que el ser humano desde su niñez hasta la madurez es fundamentalmente un ser sexual. Como por la lente de Freud, todo lo que somos y todo lo que queremos y el propósito de nuestra vida es satisfacer deseos sexuales. Podemos ver eso en la ideología de género el día de hoy. No es solamente una preferencia sexual ahora, es mi identidad, y como tal tienes que respetarme. Y estoy leyendo libros que hablan de esto, y es la primera vez en la historia del mundo que tenemos esto. Que nos enfoquemos, que nuestra identidad da vuelta alrededor de una orientación de género o una orientación sexual. Y el otro filósofo, Nietzsche. ¿Qué quería hacer Nietzsche? ¿Quién sabe? Pero quería destruir todo. Cuestionaba todo. Quería destrozar y destruir los fundamentos de la sociedad. Creo que, perdón, brinqué a Marx. Número 3 es Nietzsche. El segundo es Marx. Bueno, marxismo. Estamos hablando de comunismo. Y en ese sentido, hoy en día no estamos hablando tanto de un comunismo económico, porque ese modelo económico, bueno, en términos muy amplios, ha fracasado y todo el mundo lo sabe.
pero la idea de ser una minoría, de ser una parte de sociedad que recibe crítica y recibe persecución, que es orillada, ¿no? Entonces, esos grupos del día de hoy que dicen, bueno, y bueno, podemos hablar del movimiento de la aprobación de la homosexualidad y del lesbianismo. Caray, ni estamos hablando de eso hoy en día, porque ya ha sido integrado en la sociedad. Pero eso también, ¿verdad? ¿A poco eso es una sexualidad cristiana? Pues obviamente que no. Pero Marx dice, si eres una víctima, llegas a ser un héroe. Y estamos viendo tantas personas que juegan la tarjeta de víctima y la sociedad hoy en día está diciendo, mira la valentía de esa persona. En vez de cuestionar su estado mental, en vez de cuestionar sus éticas, se exalta como una persona de valor. Estamos invirtiendo, hermanos, todo un sistema de ética, que la ética realmente se ha reducido a un abanico de sentimientos y de emociones. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un valor concreto, absoluto, ninguno. Entonces todo eso se va bailando y de repente alguien dice, pero esa persona es valiente. ¿Valiente? ¿De veras? Y bueno, Nietzsche, ya mencioné Nietzsche, el orden existente se destruye y bueno, entre hechos concretos y teorías de conspiración, pero se ve claramente cómo es que Perla, que trabaja en Palmas, en la Apple 161 ahí en Palmas, cómo es que ella dice que vino desde arriba, que los maestros tienen prohibido cuestionar la cuestión sexual de sus estudiantes? ¿Cómo es que Canadá en el año 2022 pasa una ley y pocos meses después se introduce legislación aquí en México? Y obviamente tantas cosas que están pasando en los Estados Unidos. Parece algo coordinado, ¿no? No estamos hablando de un complot, como decía el querido presidente, un complot. No estamos diciendo que tenemos otros datos tampoco. Estamos viendo un esfuerzo coordinado del maligno, hermanos. Del maligno. Lo curioso es que muchas de esas creencias que están siendo promovidas van en contra de las economías del mundo, van en contra de la sociedad del mundo, y aún así están siendo impuestos y promovidos. La ideología de género, de una definición, digamos, cristiana, un conjunto de ideas anticientíficas con los propósitos políticos autoritarios, desarraigan de la sexualidad humana y su naturaleza y la explica de acuerdo con la cultura. ¿Por qué anticientíficas? Porque esas ideas pretenden negar todo lo que la ciencia biológica ha confirmado y contradice plenamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal la ciencia? ¿Tienen fe en ciencia ya después de COVID, después de tantas cosas? La misma ciencia tenemos que tomarlo con un grano de sal, ¿verdad? Si alguien dice, no, es ciencia, ¿oh sí? ¿A poco la ciencia dice que son, qué, 26 géneros? ¿A poco? Yo pensé que eran cromosomas X y X y X y Y.
¿no? Ahora, ¿cómo podemos dar brevemente una respuesta bíblica? Pues primeramente la santidad personal. Cada uno tenemos que examinarnos dentro de este mundo echado a perder, entre este mundo donde hay tanta tentación, donde hay tanta oportunidad. Cuando las mismas jóvenes, chicas que antes eran los perseguidas, ahora persiguen a los hombres. Y invitan a los hombres a los moteles. Entre un internet y un teléfono celular donde uno puede ver lo que sea. En un ambiente familiar, a lo mejor donde hay engaño, en el trabajo, en las colonias, son realidades cotidianas hoy en día. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro, según la Biblia? Meditando en la palabra, ¿verdad? Meditándose, cometiendo a memoria la palabra de Dios. Como dice Jesús en su oración, ¿qué es la santidad? ¿Cómo llegamos a ser santos? A través de su palabra. Estamos leyendo su palabra, estamos rendiendo cuentas a alguien tal vez. Oye, Lucho aquí. Oye, ¿sabes qué? Esa mujer, ese hombre, ayúdame a orar. La santidad personal. Número 2, la apologética. Saber estudiar cómo responder. Francamente, hay algunos argumentos que son tan ridículos que no tenemos que estudiar mucho de saber cómo responder. Apenas hace un mes o algo así, Elon Musk y Mark Cuban. Elon Musk es un hombre muy rico. Mark Cuban es el dueño de los Mavericks, de equipo de básquetbol de Dallas. Discutían acerca del DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Es prácticamente lo mismo que paridad, inclusión y diversidad, ¿no? Y Musk y Mark Cuban estaba en favor y decía, no, pues hay beneficios. Y Musk le decía, bueno, si tú crees eso, pues debes de poner mujeres blancas y asiáticas en su equipo de básquetbol profesional, ¿no? Si vas a aplicar en una forma consistente, pues metes mujeres chaparras asiáticas en tu equipo de los Mavericks. Ah, pues pero eso es básquetbol, pues ¿qué tiene que ver con lo demás entonces? No estamos hablando de reconocer el valor ante Dios de cada persona como ser creado en su imagen. Esa es una doctrina muy cristiana, ¿no? Pero estamos hablando de decir que es igual ciertas habilidades que no tienen nada que ver, o cierta raza que no tiene nada que ver con la esencia de la imagen de Dios. Y decir que eso también tiene que ser aplicada. Y podríamos dar muchos ejemplos de ingenierías, pero si lo llevamos a su fin lógico, se rompe el argumento. Van a decir que en un equipo de albañiles que están subiendo esos botes en esa cosita de madera a una casa, que la mitad de esas personas deben de ser mujeres. La hermana respondiendo a la persona que puso X por su sexo, respondió así, o por lo menos nos dijo a nosotros esto. No sé si se lo dijo a la persona. Bueno, si pones XX o XY, está bien. Podemos enterarnos también de datos tristes
que deben de hacernos reflexionar y deben de darnos tristeza, de personas que han pasado por un cambio de sexo y ver los resultados. Esas transiciones realmente producen felicidad en la persona. ¿O qué tal en una sociedad en su conjunto tienen un impacto positivo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, realmente? Otra sugerencia, participación. Yo sé que en las escuelas públicas la participación de los padres es limitada, pero hermanos, yo creo que muchas veces como papás somos muy cuidadosos en no dejar que nuestros hijos o nuestras hijas van a las fiestas, pero van a una escuela que les está enseñando veneno. ¿A qué punto debemos de, y yo sé que hemos hablado de eso con algunos de aquí, a qué punto debemos de exigir una audiencia con muchas otras personas, incluyendo la sociedad católica, que en general tampoco está de acuerdo, ¿no? No es que no tengamos aliados. Como iglesia evangélica vamos a seguir siendo invisible en esta sociedad. ¿Somos de la secreto o qué? No hay estaciones de radio cristiana, no hay partidos políticos cristianos, no hay ni estrellas en la cultura en general que están dando testimonio cristiano. ¿Qué ha pasado en México? Y ahora directamente un ataque al sistema de educación pública. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo las respuestas, pero creo que por lo menos es algo que debemos de considerar. No nos gusta el título de activismo, ¿verdad? Nos suena como medio, no sé, como... Pero hasta dónde vamos a ver a una sociedad y una cultura llegar al traste. Y por fin, y tal vez el punto más importante, amor. El día de hoy vimos un amor sincero cristiano expresado hacia una persona que se encontraba cachado en un pecado. ¿Sí o no, Carmen? Pero vimos una respuesta de amor, de compasión, de gracia y de salvación, de evangelismo, del evangelio hacia esa persona que no lo merecía. Pero ¿quién lo merece? Nadie. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la iglesia hoy en día se conoce como homofóbica, como un lugar lleno de odio. Ahora, yo entiendo que parte de eso es por las creencias que tenemos. Pero ¿cómo vamos a tratar un hijo o un primo o un vecino que de repente está luchando con algunos de los pecados que mencioné? ¿Cómo trató Jesús personas claramente envueltas en pecado? Es interesante que parece que las personas que más necesitaba a Jesús, más buscaba a Jesús. ¿Por qué? Ahora, que Dios nos da sabiduría, en no condenar ni aceptar. Un punto clásico en la iglesia es que una joven sale embarazada y la iglesia tiene un dilema, ¿verdad? Queremos restaurar a la joven a la comunión de la iglesia, pero en eso no debemos de hacer fiesta de lo que hizo, ¿o sí?
¿Me explico? Es complicado. Hay una tensión ahí. Pero en nuestras relaciones con los que no conocen a Dios, no debemos esperar que ellos se comporten como si conocieran a Dios. Y con la gracia y con el amor que hemos recibido, con la compasión verdadera en nuestros corazones y la misericordia y en cierta forma hasta la lástima que tenemos, que extendamos un abrazo, no de aceptación, pero de amor, que a pesar de su pecado, son amados por Dios y pueden ser alcanzados por Dios. Que Dios nos dé ese equilibrio como iglesia. Que Dios nos dé la habilidad de amar a la persona que está luchando con todas esas cuestiones de género aún. Mientras que mantengamos, obviamente, los principios bíblicos tan claros que nos da Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias. Esto ha sido un tema interesante y complicado. Padre, yo sobre todo pido que veamos a nosotros mismos primeramente y reconozcamos esas tentaciones y pecados que a lo mejor existen en nuestra vida. Que estemos atentos y que busquemos tu sabiduría en cómo interactuar con nuestra cultura. Y Padre, que podamos también extender el amor de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios hacia un mundo que necesita de Dios. Ponemos todo en tus